50 minutos pasan de las 4 de la tarde, seguimos aquí en el LIN y vamos a seguir hablando de cuestiones parlamentarias o más bien de proyectos de ley, porque el arquitecto, también legislador suplente, tanto senador suplente como diputado suplente, Aldo Lamorte, que además es presidente de la Unión Cívica del Partido Nacional, presentó un proyecto en su momento que tenía que ver con alguna simplificación en cuanto a la documentación que tiene el Estado para realizar los trámites a nivel estatal. Y lo estamos recibiendo aquí un poco para hablar de eso porque tuvo una vuelta de tuerca que adelantó un poco el proceso del proyecto que tenía. ¿Cómo andas, Aldo? ¿Todo bien? Buenas tardes, una alegría de poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria. Un placer, un placer. Hablaba de que tuvo una vuelta de tuerca tu proyecto, sí, que lo habías presentado en el Senado, pero después después de una reunión con el presidente, se optó por la vía del decreto. Tuvimos la posibilidad de una reunión a fondo con el presidente de la República. Nosotros en 2 instancias parlamentarias lo habíamos presentado tanto en el Senado como en diputados el proyecto de ley, en una anterior legislatura y actualmente en el Senado, basado en todo un estudio que hicimos con respecto al esfuerzo que hace el Estado y el ciudadano, el relacionamiento entre el Estado ciudadano, el Estado empresa, en donde también se hizo una gran inversión a lo largo de todo este tiempo en digitalizar, actualizar a través de la digitalización todo lo que son la documentación a nivel del Estado. Entonces nos parecía de recibo una situación que se viene arrastrando hace años, en donde hay como trámites que son meras entelequias de llevar documentación de un lado para el otro cuando el Estado ya lo tiene, ¿no? Nos pide un certificado de nacimiento cuando estamos ahí nosotros presentes, tenemos la cédula de identidad, dice nuestra fecha de nacimiento, y así podemos dar un montón de ejemplos en los cuales se puede simplificar la documentación. Se supone que o todo está mal, la documentación, o no es creíble ninguna documentación, o la que tenemos ya alcanza y no hay que estar llevando. Y muchas veces son situaciones en donde de repente es la oficina 2 pisos más abajo de donde estás haciendo un trámite. Es decir, mire, si usted ya lo tiene, ya me tiene acá, estoy presente. Y sobre todo con este tema de documentaciones que se digitalizaron, se tienen, por ejemplo, invertidos millones de dólares en digitalización y en donde nosotros con el presidente de la República analizamos que sería bueno poner en práctica que, bueno, toda esa inversión que se hizo desde el punto de vista de digitalización, estar interoperando entre los institutos del Estado. Claro. Entonces, no es otra cosa, es el mismo Estado. Si nos mandan de OCE y después hay que llevar de nuevo el mismo documento ante él y después el certificado de residencia de nuevo. Es decir, son cosas que realmente no se pueden estar perdiendo el tiempo en eso, en donde muchas veces ahora también tenemos que pedir agenda, entonces hay que dejar un día de trabajo, el trabajador o el empresario, quien sea, cualquier ciudadano, tiene que pedir una agenda para ir a buscar ese documento, el certificado de BPS. Claro. ¿Quién lo emite? O sea, lo tenés en tu casa, te lo da tu mamá, no, es el Estado. Entonces, es necesario tener esa posibilidad. El presidente estudió toda la documentación que habíamos llevado, lo hicimos... Termina accediendo porque el decreto está realizado ya. Es decir, accede a su pedido. Accedió y la verdad que felicitamos y agradecemos que rápidamente comprendió la situación, la estudió y dio una respuesta con valentía política también, porque acá en Uruguay cuando tocamos de repente algún trámite, parecería como que el fin último sería el trámite, cuando en realidad lo que importa no son entelequias de documentación y papeles, sino que además sigue acumulando el Estado y si no le alcanza con lo que ya tiene, no entendemos cómo le va a servir tener más papeles porque tampoco los va a necesitar. Claro, el decreto en particular, el decreto presidencial, ¿contempló todo lo que decía el proyecto de ley, el que tenían ustedes, o hay algo que quedó afuera? Gran parte, y además asumió una responsabilidad que agradecemos al presidente de la República, en el sentido que la Unión Cívica planteaba de que, bueno, que hubiera esa voluntad política de cambio. Puede estar el decreto, pero, bueno, estirarse en el tiempo, hacer los cambios muy paulatinos.
y el presidente de la República en este momento dio a través de ese decreto 120 días para que a través de AGESIC se controle a todos los organismos del Estado que realmente digan cómo van a ser los trámites, cómo cambiaron, qué se va a pedir y qué no se va a pedir, y que además AGESIC lo controle durante todo este proceso, en donde tiene que haber una comunicación de todos los organismos en estos 120 días, cosa que nos parece muy bueno porque marca la voluntad justamente no solamente desde el punto de vista legislativo o de un decreto, sino una voluntad política de llevar adelante un cambio que vaya en beneficio del ciudadano. ¿Los organismos estatales están en condiciones de esa intercomunicación entre ellos? Es decir, ¿están capacitados para, bueno, pedir un documento de una oficina a otra oficina? Porque en el caso de que no lo estén, un trámite que se podría hacer fácilmente obteniendo la documentación, una persona común y corriente que va a hacer el trámite consigue la documentación e inicia el trámite. Quizá con la demora que pueda llegar a generar el pedido de información de un organismo a otro, se puede hacer aún más extenso el trámite. Es decir, mi pregunta es, ¿están capacitados los organismos estatales como para compartir esa información y esa documentación? De todo el estudio que hicimos y de la investigación que hicimos, el 80% de la información del Estado está digitalizado. O sea que está en manos del Estado y puede perfectamente acceder. O sea, tiene que haber la voluntad justamente de buscarlo, y en vez de estar pidiendo uno agenda, yendo a buscarlo, después atenderlo de nuevo, el funcionario que está al frente de esos organismos, al frente de ese trámite, tiene que buscarlo él en la computadora y tiene que estar interoperativo justamente esa información. 80% ya está. Puede haber algún caso en particular que de repente o especial o muy especial, que también lo prevé el decreto, que por alguna razón que no es esta general que estamos hablando, que es la amplia mayoría de todas las cosas que nos piden de documentación por parte de los trámites, se pueda resolver. Fíjate, por ejemplo, el caso concreto ahora de que mucha gente estamos hablando de elecciones y tú estabas con el senador Cami conversando del próximo año y demás, la obtención de la credencial por parte de muchos de los jóvenes, ¿no? Que hay que pedir un certificado de nacimiento, que hay que justamente hacerse de él, después llevarlo. En este momento, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, por decir una de las intendencias, tiene todo digitalizado. Entonces, en el momento, la propia Corte Electoral lo busca y no tenés que ir a buscar simplemente con tu cédula para poder hacer bueno, es un avance concreto. No, ni que hablar. Lo que el cuestionamiento es si efectivamente existe esa comunicación. ¿Han podido investigar y conocer si está la posibilidad de esa intercomunicación, en este caso entre la Corte Electoral y la Intendencia de Montevideo? Sí, a través de AGESIC. Está. No, a través de ellos mismos tienen, porque acceden. Simplemente es la autorización para que accedan todos, cosa que tienen acceso. Lo que pasa que, bueno, hay que realmente estar interoperando, y eso el funcionario público tiene que trabajar en ese aspecto, no en pedirle al ciudadano que vaya a buscar cosas, en trabajar él, hay muchos funcionarios que ponen todo su esfuerzo, su trabajo, bueno, en estar buscando esa documentación que ya la tienen, que lo emite el Estado, y que uno no tiene por qué hacer el delivery de papeles de una oficina a otra, que ya te digo, muchas veces es en el propio edificio que tenés que llevar una documentación a 2 pisos más abajo. Yo pensaba obviamente tiene grandes beneficios, pero también puede llegarse a generar alguna problemática con respecto, por ejemplo, a la falsificación de documentos que sean genéricos, en la que se pueda acceder a otro tipo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la credencial cívica, alguien falsificando una cédula o haciéndose pasar por tal, puede acceder a un certificado. Pero si va a falsificar la cédula, va a falsificar el certificado de nacimiento, eso es un delito, es un hecho bueno que aislado se fiscalice totalmente. Con más intensidad quizás esos documentos. Justamente, al no pasar por el ciudadano, pasa solo esa falsificación se tendría que dar dentro del Estado.
Entonces es más complejo, Claro. porque tendría que haber involucrado un montón de funcionarios para estar de acuerdo que, mira, la documentación que yo te mandé Está muy bien. no, es falsa. Es fácil, claro. No, Este, claramente cuando se habla de simplificar los trámites estatales, ahí hay como una señal positiva, porque en general hay muchísimos trámites que son realmente muy extensos y muy Claro, burocráticos. claro. Pero ¿qué pasa con la presencialidad? Con ese tema, ¿ahí también hay algo establecido con esto? Bueno, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación de por qué estamos frente a una situación de atención por parte del Estado con agenda. Cuando ya la pandemia, ya sabemos que los límites esos de situaciones complejas que tuvieron muy Sí, bien en claro. su momento, no son las que estamos viviendo ahora. Entonces, el atender a una persona cada media hora, no necesariamente, o cada una hora, hay Sí, organismos que te dan cada una Cada hora. una hora. Y además en una oficina, si llega a ser justo también la de abajo, tenés que pedir de nuevo agenda porque no podés ir caminando a la otra. Entonces, esa situación también esperemos que a corto plazo cambie, Sí. porque lo hemos manifestado. En algunos casos ha ayudado y hay mecanismos que simplifican, pero en otros temas, como por ejemplo esto de se estira en el tiempo, tenés que pedir la agenda, corrientemente es de una semana a la otra, después si llega a suceder cualquier cosa hay que pedir de nuevo la agenda, o sea, nos parece muy razonable de que ese Estado esté más presente, dé soluciones al ciudadano y realmente no estemos en una situación en donde perdiendo el tiempo en cosas que no le cambian a nadie, la documentación ya está, no necesitan que nadie se la alcance, ya la puede contar con ellas y bueno, esperemos que AGESIC esté pendiente de todas estas transformaciones y también todos los funcionarios públicos pongan de su parte para que realmente se acceda a menos tiempo, más rapidez y sobre todo más facilidades para todos los ciudadanos. Aldo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas Realmente gracias. un placer y esperemos que esto pueda implementarse en estos 120 días de la manera más orgánica y natural posible. Somos que sea. positivos y creemos que sí. Agradecemos al presidente de la República que ha tomado esta determinación. Y permitime saludar a toda tu audiencia para estas fiestas. Para la Navidad, como social cristianos, por supuesto, y hombres de fe, tenemos más que presente el tema de la Navidad, pero a todos nosotros como uruguayos, a los que están solos, a los que están en familia, a los que estamos viviendo este mismo tiempo y este espacio, si Dios quiere, para todos nosotros renacer también y darnos una mano entre todos. Gracias.